cuál es mi propósito al día de hoy. Les quiero contar la experiencia que hemos tenido desde la aplicación de nuestra área de la antropología de negocios en un proyecto de gestión de cambio. Y fue una gestión de cambio que se hizo para implementar una estrategia de transformación digital. Entonces se flipa, porque el área de tecnología sabía que quería un enfoque que revelara esas dinámicas que existían en el día a día. Sabía que la cotidianidad en relación a la relación humano-máquina iba a cambiar, se iba a transformar, y en paralelo a esa implementación técnica querían hacer una gestión de cambio, que precisamente con esto en mente lo que hicimos fue diseñar una serie de preguntas de investigación para esquematizar la etnografía. 5 puntos claves: autoetnografía, entrevistas semiestructuradas, netnografía, observación participante, y video etnográfico. ¿Qué hacemos entonces con la primera? Etnografía resultó completamente útil desde el principio, incluso antes de que iniciara el proyecto. ¿Por qué? Porque queríamos conocer cuál era la imagen que quería vender el cliente, cuáles eran esos discursos que estaba vendiendo, qué se supone que debía entender, quién era externo y veía. En 2017, cuando primero abordamos ese diálogo con las personas, lo que queríamos entender era qué era y qué no era la empresa para los mismos colaboradores. ¿Qué entendimientos tenían ellos de esos valores que habían ellos mismos diseñado, lo que era cultural para ellos, versus la cultura organizacional, ese esquema que habían diseñado para ellos los directivos o las esferas más altas de la empresa? Hicimos un proceso de etnografía sensorial. ¿Qué queríamos ver? Nosotros queríamos saber qué se sentía estar en la empresa, el paisaje sonoro, visual y auditivo de las fábricas. Entonces están viendo ustedes imágenes acá de experimentos que hicimos en ese aspecto. Vimos también, o hicimos un análisis de la materialidad del espacio para saber eso que nos decía, teórico. Y yo pienso que esto es crucial. Se habló en las otras ponencias. Hoy todo el mundo habla de etnografía. Tengo muchos clientes que me dicen, el área de mercadeo ya trabaja etnografía, o posibles clientes en que les cuento yo lo que propone mi área. Etnografía no, pero nosotros la manejamos. En realidad lo que nosotros aportamos, siento yo, es el marco teórico, es esa capacidad nosotros de abordar esa cotidianidad a través de puntos claves que nos guían a entender esa información. Y para mí ese es el valor agregado que tiene la antropología para lo que maneja Flipa. Entonces, bueno, acá les muestro lo que nosotros manejamos y el marco teórico en el caso de la gestión de cambio. La primera fue Judith Butler. La cuestión de género resultó completamente trascendental en el entendimiento del mundo de las cerveceras. Ella nos muestra la matriz heterosexual y nos dice, bueno, las cualidades masculinas son para ser hombres en esta matriz, ¿no? Las cualidades femeninas son lo que te aseguran ser mujer. ¿Y por qué era tan importante para nosotros entender eso? Porque si en ese marco heterosexual los hombres en la gestión de cambio, que era el mayor porcentaje de la fuerza laboral de esa empresa, entendían que expresar su emocionalidad frente al cambio era algo malo, era algo frágil, que al mismo tiempo estaba siendo relacionado con ser mujer. ¿Cómo íbamos a lograr una apertura a una gestión de cambio si se cerraban o se bloqueaban emocionalmente? Porque para ellos eso significaba, y ser mujer para ellos significaba fragilidad, sumisión, y les bajaba ese proceso de estatus interno en la organización. ¿Cómo podíamos nosotros trabajar alrededor de eso? Sin generar adicionalmente un bloqueo muchísimo más grande que los cruzara de brazos y nos dijera, no, pues acá no vamos porque yo no soy mujercita. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces Judith Butler nos ayudó a entender esta visión del mundo y pues adicional a eso a diseñar una estrategia que nos permitiera navegar en esta realidad. Segundo, Maurice Merleau-Ponty, y eso tenía que ver con el entendimiento que tenían los colaboradores sobre sus computadores. En el trabajo de campo que nos permitió ver, las personas llegaban 6:30 de la mañana, la gente entra a las 8 en recepción con el computador en la mano.
trabajaba con el computador, iba al baño con el computador. Es decir, el computador no era un computador, era la extensión, se había convertido en una extensión del cuerpo de los colaboradores. Y si el computador iba a cambiar y se iba a convertir en un intermediario de esa relación, ¿cómo íbamos a hacer nosotros ese proceso de transición? Entendiendo que era parte del cuerpo y que vivíamos dentro de un proceso macro que era este duelo que ellos estaban viviendo de la compra, que había muchos otros puntos claves dentro de la gestión. Entonces esto nos ayudó a entender esa importancia emocional del computador. Seguimos con Erving Goffman y acá hablamos de nuevo de ese endomarketing y de la necesidad que estoy segura que ustedes han visto de la publicidad de Bavaria, en el caso de Colombia, pero estamos hablando de Bacus, de Cervecería Nacional y de todas las empresas de las que es dueña de promocionarse. Entonces, y queríamos entender por qué esa necesidad de teatralidad de la empresa. Porque quería mostrarse siempre joven, siempre activa, siempre trabajando por un mundo mejor. Y cómo también entrar a jugar con ese lenguaje que él mismo manejaba. Entonces ahí fue como la importancia entre el parecer ser versus el real hacer que se presentaba dentro de la organización. Y pues finalmente, pero realmente quien cubrió todo el proceso de gestión de cambio es Víctor Turner. Pues una gestión de cambio tiene todo que ver desde nuestro pensamiento con el proceso de liminalidad. Si se iban a introducir nuevos conocimientos, un nuevo mundo, y no existía un liderazgo formal de parte de la organización que estuviera manejando el proceso de compra en donde nosotros estábamos inmersos, debíamos tomar esa oportunidad para nosotros convertirnos de alguna manera en esa cabeza que ayudara en todo el proceso de transición y reconocimiento de esas nuevas prácticas de las personas bajo las estrategias que nos permitieron hilar este marco teórico. ¿Qué estrategias implementamos entre nosotros? ¿Cuál es el, digamos, valor de FLIPA desde la antropología? Nosotros hacemos todo el proceso etnográfico, el análisis, el marco teórico, pero adicional a eso diseñamos los procesos de estrategia. Y además de diseñarlos, hacemos el proceso de implementación en el proyecto, pues en el proyecto que estemos trabajando con el cliente. En este caso hicimos todo el diseño de la estrategia de gestión de cambio. Realizamos planes de entrenamiento para el equipo técnico, cómo acercarse al colaborador en un lenguaje positivo, que no sea tan técnico, que conecte con él. En soft skills para el cambio, mucha gente no sabía cómo abordar o tener esas habilidades blandas de escuchar a la persona, de entenderla, de tener empatía sobre todo. Realizamos procesos de e-learning y de gamificación para explicar ya la manera en que se debía manejar la herramienta bajo el lenguaje que sabíamos que iba a ser bien recibido por los colaboradores. Diseñamos todo un plan de comunicación. Hicimos también espacios de profundización para el cambio y tuvimos, digamos, 3 entregables. Uno, un journey map de la experiencia del escritorio virtual. Y ahí era mucho de lo que se estaba hablando en las otras 2 ponencias, las herramientas que se utilizan en el diseño centrado en las personas, mapas de empatía, journey maps, desde cómo se elaboran hasta quien las ejecuta pueden o no ser limitadas. En el caso de si un antropólogo, una persona que tiene esa experiencia en el análisis de la información las utiliza y puede adicionar valor a estas, pues no se quedan cortas. Y eso fue lo que nosotros hicimos para detectar entonces, con lo que les comenté de las células de 5 personas y haciendo ese proceso de observación y de entrevistas, detectar cuáles eran los puntos claves, los puntos de pronto que se debían mejorar y esos gaps que existían en la experiencia del escritorio virtual. Adicional a eso, la experiencia de servicio. Lo más importante en estos procesos de transformación digital es poder atender esos requerimientos que van a salir en el día a día con las personas. Esas necesidades, esas preguntas sobre cómo manejar esta plataforma nueva. Si no hay un buen servicio, no existe una buena dinámica, pues por eso lo mapeamos.
y por supuesto generamos informes etnográficos.